Bueno, mi nombre es Fernando Orecchia, soy asesor, principalmente en la zona norte de San Luis, provincia de Córdoba, parte de Santiago del Estero y La Rioja, una zona, como verán, más bien árida, donde el riego es determinante para la producción de cultivos y de legumbres de invierno. Bueno, lo primero que vamos a ver, algunas características generales de la legumbre de invierno. Eh, las principales son el garbanzo, la arveja y la lenteja. Como características generales que podemos mencionar que se cultivan con la misma tecnología usada para los commodities o con pequeñas modificaciones, o sea, el mismo paquete tecnológico que se puede usar para este tipo de cultivos. La diferencia que tienen estos productos en relación a los commodities es que son productos para consumo directo. Por lo tanto, la calidad es tan importante o incluso más que los rendimientos. De nada sirve tener un rendimiento alto con mala calidad de producto, porque no se vende. Y nos permiten explorar nuevos horizontes comerciales. Como lo dice el título de este ciclo de presentaciones, explorar nuevos horizontes productivos. Bueno, en este caso yo le sumaría horizontes comerciales porque muchos de los productores que iniciaron con la producción de legumbres, eh, iniciaron, valga la redundancia, produciendo y hoy ya están metidos en la parte comercial. Inclusive algunos haciendo exportación directa. Encajan perfecto en rotación con las otras especialidades. Yo siempre les digo o me dicen, yo no voy a dejar de hacer trigo. No, no, si la propuesta no es que dejes de hacer trigo, sino que incluyas estos nuevos productos dentro de una rotación donde el trigo es importante también, ¿no? Bien, para entrar ya más en tema de la importancia que tiene el riego en las legumbres de invierno, voy a hacer foco en una estrategia de riego en un cultivo de garbanzo en el norte de San Luis. Lo que tenemos aquí es una curva, perdón, un gráfico de barras, donde tenemos en amarillo la evapotranspiración del cultivo. Fíjense la barra amarilla, la característica que tiene son al principio una tasa de evapotranspiración, o sea, una demanda del cultivo muy baja, que va creciendo hacia la primavera. ¿Vamos? En verde están las lluvias, escasas lluvias por la zona donde se está produciendo, y también en verde está el perfil acumulado al inicio del plan de riego. Y en celeste los aportes que hicimos con la máquina de riego. Para arrancar siempre un plan de riego, le recomiendo a los productores que el primero que hacemos es ver qué agua acumulada tenemos en el perfil inicial, o sea, es el agua que se acumuló entre la senescencia del cultivo anterior y la siembra de mi legumbre de invierno. Esto es importantísimo saberlo, como así también saber qué capacidad, porque esto depende de la capacidad que tiene el suelo de retener esa humedad. ¿Estamos? En este caso y en este plan para el norte de San Luis, el agua acumulada en el perfil al metro de profundidad era de 65 milímetros. Avanzamos con el cultivo. Sembramos primeros días de junio, fecha de siembra para esa zona, del cultivo de, como les decía recién, vamos a hacer foco en un cultivo que va a ser el garbanzo. Fíjense que posterior a la siembra tenemos una aplicación de riego de 10 milímetros, que eso lo que va a hacer es favorecer la emergencia de nuestro cultivo, uniformizando la humedad superficial. Posterior a la siembra, la aplicación de preemergentes. En todas las legumbres de invierno la aplicación de preemergentes es muy importante porque son cultivos que no tienen productos herbicidas para el control de malezas de hoja ancha en post-emergencia. Por lo tanto, la aplicación y la eficiencia de estos productos aplicados en preemergencia debe ser muy buena para garantizarnos un buen manejo de malezas. Por lo tanto, y como recomiendan la mayoría de los técnicos malezólogos, aplicamos una lámina de 10 milímetros posterior o dentro de las 72 horas después de aplicado los preemergentes. Bien, vamos a ver cuál es la importancia, entonces vamos a marcar la importancia del riego en la implantación. Primero, me aseguro de poder sembrar en todas las campañas. Esto es un aspecto clave.
les doy un ejemplo cercano. Esta campaña, en la región norte de Córdoba, donde se cultivan legumbres en secano, la superficie de siembra iba a ser mayor. ¿Por qué? Porque habían ocurrido lluvias sobre marzo y abril que habían cargado los perfiles. Pero cuando llegó mayo, a la hora de sembrar, se dieron que los primeros centímetros de suelo se habían secado. Entonces no pudimos aprovechar el perfil de humedad del suelo, que con una máquina de riego, dándole una lámina de 10 milímetros, lográbamos esa humedad necesaria para la implantación. Otro aspecto muy importante es que me permite elegir la fecha de siembra óptima. Tener una máquina de riego y a disposición el riego me permite elegir esa fecha de siembra que es óptima. ¿Cómo decido yo en el cultivo de garbanzo, por ejemplo, una siembra óptima? Y bueno, tengo en cuenta algunas variables como las que ven ahí. Primero, lo primero que me fijo son las heladas tardías. O sea, voy a los análisis, voy a los datos climáticos de la zona y busco esa fecha probable de helada tardía, que por ejemplo para la zona de San Luis son los primeros días de septiembre. Por ende, tomo esa fecha y me voy 90 días hacia atrás, que coincide con una fecha de primeros días de junio. Calzar la siembra ahí me es posible gracias a tener riego, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta son las altas temperaturas en el periodo reproductivo. Si ahora en vez de producir en Córdoba o norte de San Luis, estoy en Santiago del Estero, va a ser más importante las altas temperaturas en el periodo reproductivo, que lo que hacen es acelerarme todos los procesos y acelerar la senescencia del cultivo, y las heladas tardías en esa zona, a lo sumo llegarán a fines de julio, por ende, en ese caso, la siembra la tengo que adelantar eh, aproximadamente un mes. Y por otro lado, el tiempo seco en madurez. O sea, estos son, como vimos recién, o como mencionamos recién, cultivos que la calidad es muy importante. Por ende, siempre hay que intentar ubicar el periodo de madurez y cosecha, o sea, el último periodo del ciclo, en una etapa donde no haya muchas lluvias. Bien, mejora la uniformidad y el logro al nacimiento, por supuesto, porque estoy uniformizando la humedad en la capa superficial. Ayuda en la incorporación de herbicidas preemergentes, como vimos recién. No voy a ahondar mucho en este tema. Bien, continuamos en el ciclo del cultivo y entramos en una etapa donde el cultivo tiene una baja demanda. Fíjense, esta etapa que comprende los meses de junio y julio, son 2 meses donde el cultivo tiene una baja demanda, una tasa de crecimiento muy lenta, por lo cual fíjense que nosotros no aportamos riegos. Además, ¿por qué no aportamos riegos? Porque en esa etapa hay un riesgo de muerte por dumping. Todas las legumbres de invierno son sensibles al dumping. Dumping es una enfermedad causada por hongos del suelo. Los principales son Phytium, Phytophthora, Rhizotoni, Fusarium, que lo que hacen es la muerte de las plantas caídas que uno ve en el lote, como se ve en los círculos rojos, son plantitas secas, marchitas, y cuando uno las tira, las arranca, ve que tiene la plántula lesiones en el cuello causada por este tipo de hongos. Lo que uno puede hacer en esta etapa es prevenir este tipo de enfermedades evitando el exceso de agua. Por otro lado, estamos en los meses de junio y julio, donde se presentan las heladas más severas, por lo cual evitar los riegos nos hace que las células tengan menos contenido de agua y que toleren temperatura, siempre que las temperaturas estén dentro de los 5 grados bajo cero, hacia cero, digamos, y no más severas. ¿Estamos? Bien. Posterior a esta etapa, que fíjense que no regamos, parte del agua que evapotranspiró el cultivo viene de estos riegos que dimos antes y del perfil que teníamos acumulado a la siembra. Entramos en otra etapa donde el cultivo aumenta significativamente la demanda. Fíjense en las barras amarillas. Estamos que la evapotranspiración. Con el aumento de la demanda, lo que nosotros hacemos ya acá en esta etapa sí es aumentar la frecuencia y el volumen de riego. Fíjense que en esta etapa me puedo permitir regar más de lo que el cultivo
me está demandando. ¿Por qué tomamos esta estrategia? Porque estoy cubriendo un poco lo que se utilizó acá, y a su vez estoy acumulando agua en el perfil para lo que es la etapa siguiente. ¿Estamos? Fíjense, este es un cultivo en los meses de agosto, como se ve ahí, que el planteo de esta etapa, principalmente agosto y primeros días de septiembre. Fíjense, es un cultivo que todavía está recién en un aumento de la demanda, pero todavía tiene mucho espacio en el entresurco, por lo cual no corremos riesgos de algunas enfermedades que ya vamos a ver un poquito más adelante, por lo tanto nos podemos dar el lujo de acumular agua en el perfil sin mayores riesgos. ¿Preparándonos para qué? Preparándonos para la etapa siguiente, que la etapa siguiente tiene la característica de que suceden dos cosas. Primero, sigue aumentando la demanda del cultivo, por un lado. Por otro lado, aumentan los riesgos de una de las enfermedades principales del cultivo de garbanzo, que ya se las muestro, pero por otro lado también se define gran parte del rendimiento en esta etapa. ¿Estamos? Entonces, esta es la enfermedad, rabia del garbanzo, que se da en ese momento. Se presenta primero como manchas circulares, pequeñas manchas en el cultivo, pero después colapsan y provocan el tizón, que es la muerte repentina de la planta. Esto puede ocurrir con condiciones en una semana. ¿Por qué importa el riego en esta etapa? Porque es una enfermedad que necesita tener horas de mojado de hoja, por un lado, y además se dispersa con las gotas de lluvia. Entonces, acá es un momento donde yo tengo que tener precaución de cómo estoy regando. Por eso el manejo en esta etapa, fíjense que es ir por debajo de lo que me demanda el cultivo. Si se fijan, las barras celestes nunca superan las barras amarillas, que son la evapotranspiración. Esto vulgarmente con los productores lo llamamos, estamos corriendo de atrás al cultivo. ¿Por qué? Porque uno va al lote y lo ve seco, lo ve que el cultivo está como, si se quiere, con unos primeros síntomas de estrés. Entonces, es correrlo de atrás, es regar menos de lo que está necesitando en ese momento. Pero por eso es importante este aporte que hicimos en esta etapa. Como les decía recién, si bien existe el riesgo de una de las principales enfermedades, también se define gran parte del rendimiento. Fíjense, este es un cultivo ya en el mes de octubre, donde está en plena floración. Y acá hay otra característica importante. El garbanzo, y esto también se comparte para las otras dos legumbres, son cultivos que en esta etapa tienen una competencia para ver si siguen creciendo vegetativamente o fijan las estructuras reproductivas que son los futuros granos. Nosotros lo que cosechamos no es planta, sino grano, por ende lo que queremos es que vaya hacia la fijación de granos. Y en esto, el agua tiene un factor muy importante, porque si yo riego en exceso, esa planta va a tener un exceso de crecimiento con una mayor fijación, con una menor, perdón, fijación de cascabulo. Por ende, con el agua, y hay otros parámetros como la fertilidad que también influyen, con el agua yo puedo regular ese exceso de crecimiento, para lo cual no quiere decir que no riego, pero sí voy controlando, voy corriendo de atrás, como lo dije recién. Fíjense, y acá me permití tomar un trabajo del ingeniero Toledo de la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad Nacional de Córdoba del 2018, donde plantea los componentes numéricos del rendimiento en garbanzo, y se ve una relación directa entre el número de grados fijados por unidad de superficie y el rendimiento. Mucho más directa todavía que el peso, donde se ve más dispersión. Básicamente es esto que tenemos en la foto de la derecha. Fíjense cómo se fueron fijando en cada nudo de cada hoja todos los cascabulos de estructuras reproductivas. Esto lo puedo ir monitoreando a campo. Si yo voy al campo y veo que tengo aborto de alguna de estas posiciones, posiblemente, viendo el cultivo, sea o que me esté faltando agua o que tengo un exceso de agua. Ese exceso de agua también lo voy a ver con una mucha masa vegetativa y poco cascabulo. Y un déficit con mucho estrés y pérdida de hojas basales del cultivo. ¿Vamos? Por eso hay que jugar en esa etapa con eso.
Bien, una vez que como les digo, esta etapa se define el número de granos, principal componente del rendimiento, llegamos a la etapa final del cultivo. Fíjense que la etapa final del cultivo, corto el riego, tengo la posibilidad de apagar la máquina de riego, y si yo ubiqué bien la siembra, ese final del cultivo, o sea, la senescencia, la madurez, el secado y la cosecha, deberían darse en un periodo en este caso, sin nada de lluvias o escasas lluvias, para garantizar esa calidad que mencioné al principio. ¿Estamos? Cuando me refiero a calidad, en el caso del garbanzo, hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado está el calibre, que vendría a ser el diámetro del grano. El garbanzo se comercializa por calibre y los calibres más grandes tienen mejor precio. Este aspecto está muy ligado a la genética. Y acá permítanme saludar a la ingeniera Julia Carreras, que gracias a ella tenemos las variedades que hoy, bueno, están permanentemente en el trabajo y desde hace muchísimos años en el mejoramiento genético para lograr mejores calibres, siempre teniendo en cuenta tolerancia a enfermedades y porte de planta y demás. Además, Julia Carreras fue la que inició en el cultivo de garbanzo, así le mando un fuerte abrazo. Y otro aspecto, aparte del calibre, es el aspecto visual del grano. ¿Qué es el aspecto visual? Lo que están viendo ahí, o sea, una uniformidad del color, un grano que no esté manchado, deformado, que esté revolcado, lavado. El lavado es un castigo fuerte que se hace en comercial, que se da por las lluvias en el periodo donde el garbanzo ya está seco. Es un grano blanco, más blanco que el normal, y eso se da por la lluvia en ese periodo. Entonces yo con el riego tengo la posibilidad de apagarlo en el periodo de madurez y lograr un cultivo con buen aspecto visual. Ahora bien, veamos el resultado. El resultado en este análisis que hicimos en esta estrategia de riego fue un cultivo con un rendimiento, tengan en cuenta esta brecha, que esta brecha de rendimiento está dada porque estoy cultivando en una zona donde el riego es determinante, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en la mayoría de las fotos que mostré, lo que colinda con los círculos de riego es monte, ¿vamos? Entonces la brecha se hace, es muy grande acá, el cultivo rindió 2.630 kilos contra un pedazo que teníamos en secano, que siempre lo hacemos que nos sirve también a modo de comparar. Con pocas lluvias, la evapotranspiración total del cultivo, bastante asociada a lo que dice la bibliografía. Ahora bien, esta brecha de rendimiento, como lo digo, en una zona muy árida es normal, pero acá permítanme tomar otra vez este trabajo del ingeniero Toledo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde marca para Córdoba, una zona donde se cultiva muchas legumbres de invierno en secano, principalmente garbanzo, una diferencia de 9 quintales entre secano y riego. También es muy significativo. Yo a esto le agregaría, aparte, que esos lotes, como les mencioné en algún momento, que no se pueden sembrar porque no lograron humedad en los primeros centímetros del suelo, ¿no? O sea, esto está reflejado sobre lotes en secano que se pudieron sembrar, pero aparte de lotes no se pueden sembrar, ¿no? En algunas campañas. Bien, a modo de resumen y ya para ir cerrando la presentación, y a modo de conclusión, vamos a ver, el riego en las legumbres de invierno me permite, por un lado, lograr una buena implantación de cultivo y en fecha óptima. Lo vimos, no hace falta explayarse mucho más. Ser eficiente en la aplicación de preemergentes. Y acá, de preemergente y de fitosanitarios en general. Tengan en cuenta que cuando tenemos un cultivo que viene con malezas, podemos, una práctica común que hacemos que es dar una lámina de riego para que los productos que ingresen por hoja actúen mejor, para que las malezas no estén estresadas. O sea, se hace muy eficiente también la aplicación de otros productos. Ni les cuento las aplicaciones de fertilizantes, por ejemplo, cómo eficientizamos la aplicación de fertilizantes en un cultivo que lo requiera, como son por
ahí las gramíneas de invierno también, ¿no? Mejora muchísimo. Hacer un manejo preventivo de enfermedades, lo vimos en los ejemplos de dumping y lo vimos en los ejemplos de ascoquita, de rabia. En garbanzo, uno puede, teniendo la llave del equipo de riego, dar o frenar los equipos en función del estado sanitario del cultivo. Dar las condiciones óptimas para la formación de rendimiento, bueno, esto es un poco esto es para lo cual hacemos todo en los cultivos, pero el riego cumple un papel muy importante, y jugar con las variables que definen la calidad. También lo vimos, jugar con la fecha de siembra, jugar con prender y apagar el equipo, para tener ese aspecto visual de las legumbres que es tan importante. Y por último, mantener una rotación estable que no se modifique. ¿Qué me refiero con esto? Cuando yo tengo a disposición un equipo de riego, un lote bajo riego, puedo armar un plan de rotación y con mayor participación de cultivo, que no se va a modificar porque no depende de las lluvias que ocurran o no ese año, sino que voy a tener que regar más o regar menos en función de cuánto llovió. ¿Por qué es un aspecto importante esto? Porque esto nos permite a su vez pensar en un plan de fertilización para una rotación más larga que no se altera. Pensar en aumentar la participación de estos cultivos, que lo que hace es modificar el manejo, que nos trae beneficios, por ejemplo, en los problemas de manejo de malezas. Yo tengo productores que cultivan legumbres junto con maní, algodón, maíz, soja, trigo, en rotación. Son rotaciones mucho más largas. Bueno, en esos campos se nota que la presión de malezas resistentes es menor, por ejemplo. Bueno, y con esto ya voy cerrando. Dejo abierto para las preguntas que quieran hacerme. Desde ya, muchísimas gracias.